Bueno, mis amados, bendiciones, que Dios nos dirija en su palabra, el Espíritu de Dios. Y sí, como decía la pastora Elizabeth, estamos hablando este mes acerca de liberación. Y he estado estudiando algunos pasajes, y si algo anhela nuestro Padre Celestial es que su pueblo sea libre de tantas cosas, hermano, que como humanos tenemos, y no podemos desconocer las maquinaciones del diablo, dice la Biblia. Y Satanás es un ser caído, un arcángel. Él es un arcángel, y él odia a la humanidad. Él ya está condenado. Él está condenado ya por la eternidad en el lago de fuego, pero él no se quiere ir solo a ese lugar. Y él está luchando en este mismo instante para poder llevar la cantidad de almas que se dejen pescar. Él las va a llevar para que lo acompañen eternamente. El final de Satanás va a ser en el lago de fuego, no es en el Hades. Hades y Seol son dos palabras, una es en griego y la otra en hebreo, que traducen infierno. En el centro de la tierra está el infierno y está el pozo del abismo. Hay varias secciones en el infierno, pero ahí no va a ser el fin de él, sino que va a ser en el lago de fuego. Algunos dicen que puede ser una estrella como el sol. Allá va a ser el fin de ellos. Y oiga bien lo que dice la Biblia, y el fin de aquellas personas que no conocieron a Dios y obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, irán a ese lugar. Hermano, es terrible, mis amados. Ahora la pastora daba un tema acerca de pierde la memoria la persona, ¿no? Cuando tiene el espíritu de estupor, pierde la conciencia, y eso lo hace un enemigo, dice la Biblia. Bueno, vamos a ir a los textos. Vamos a mirar algunos textos de la Biblia. Vamos a mirar Mateo 10. Vamos a ir a Mateo 10. Mateo 10, verso 1. Mire esto tan hermoso que está en la Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Diga autoridad. Dígalo, acompáñeme, ayúdeme a predicar. A ver, diga autoridad. Sobre los espíritus inmundos. Mire que la Biblia habla de espíritus. Cuando leemos esta palabra espíritu, estamos hablando y nuestra mente se imagina algo que es invisible, algo que no podemos ver, pero existen, ¿ya? Existen espíritus, existen entes, fuerzas, ¿ya? Espíritus inmundos fuera del mundo físico, ¿ya? Fuera del mundo físico existen seres, están en el aire, están afuera, esperando que nosotros acabemos y para tomar posesión de nuestras almas. Pero eso se lo vamos a impedir, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echemos fuera. ¿Ya? ¿De dónde tenemos que echarlos? Ellos operan en casas, en ciudades, en áreas geográficas ellos operan, pero también una de las áreas, una de las partes donde más a los espíritus les gusta vivir, habitar, es donde dentro de los seres humanos. Se creo que hay una teoría que esos espíritus que hoy día están operando en la tierra, que están operando en personas, existieron alguna vez y se cree que tuvieron cuerpos. Y con la rebelión de Satanás parece ser que ellos perdieron ese cuerpo, y hoy ellos anhelan y desean tener cuerpos y habitar en cuerpos humanos. Parece ser que ahí es donde ellos tienen descanso, estos espíritus. Por eso los demonios, los espíritus inmundos que dice la Biblia,
anhelan habitar dentro de los seres humanos, ¿ok? Entonces dice la Biblia que Dios nos dio autoridad para echar fuera esos espíritus inmundos. Y también dice la Biblia, y para sanar toda enfermedad. Dios nos dio autoridad. Y toda dolencia. O sea, tres cosas encontramos en Mateo 10, capítulo, verso 1. Entonces, echar fuera espíritus inmundos que traen, dañan nuestra vida, para sanar enfermedades y quitar toda dolencia. Dice la Biblia que Dios nos ha dado autoridad. O sea, nosotros los cristianos tenemos autoridad de parte de Dios, ¿ok? Qué lindo es nuestro Papá Celestial. Nos ha dado, dice que llamó a 12 personas y le dio autoridad, ¿ok? Y Mateo capítulo 7 ensancha más esta autoridad. Mateo 10:7, más adelantico. Y mire lo que dice la Biblia. Ahora la pastora se refería acerca de esto. Y al ir Jesús llama a 12 personas y le da una asignatura, una comisión, un mandato, una orden, una tarea, ¿ya? Y le dice, al ir, predicad, diga predicad, dígalo duro, ayúdeme a predicar, predicad. Los manda y le dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo a sus discípulos, porque cuando Él llegó aquí a la tierra, Él era el reino, Él estaba en el reino, se ha acercado. Y la pastora nos enseñaba ahora, hay veces nosotros, los cristianos, hay veces no nos gusta predicar el evangelio, hay que predicar. Y el jueves creo que yo salgo con un grupo, y estaba con un grupo, y en ese grupo hay ateos, hay mormones, hay de todas las creencias. Y estábamos compartiendo un alimento y uno de ellos tocó el tema de que no estaba de acuerdo lo que está pasando en Israel. ¿Cómo era posible que Israel está atacando a los palestinos que viven en la franja de Gaza? Y tocó sacar y predicarles ahí, eran como 7, 8 personas, y me tocó predicarles ahí con la autoridad que Dios me ha dado, porque dice la Biblia en 10:1, verso 1, que Dios nos da autoridad. Y entonces en ese momento yo apliqué la autoridad que Dios me ha dado para predicar la palabra de Dios. Y como yo sé la materia de escatología, sé alguito un poquitico, entiendo, inmediatamente saqué la espada y y al que estaba en oposición al problema judío árabe, lo puse en su sitio, porque eso nos mandó. Y luego ya hay uno que cree metafísica y todas estas cosas, terminó diciendo, eso tiene que suceder. Ese de metafísica casi que es un ateo. Y le prediqué la palabra de Dios, porque Dios me dio autoridad, como le dio autoridad a ustedes, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para sanar dolencias, y ir y predicar la palabra de Dios, porque el reino de los cielos, hermanos, está cerca. La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Un predicador dijo, y lo digo aquí, si el Señor, ojalá y me equivocara, si el Señor no viene en estos días, hemos interpretado mal la Biblia. Se atrevió a decir un predicador esto, hermanos. Pero creemos que el reino de los cielos, que hace 2000 años Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les dio la asignatura, los comisionó
para que fueran y predicaran, el reino de los cielos se ha acercado. Y vuelve y repite en el 8, dice, saná enfermos, limpiar leprosos. La lepra era una enfermedad de los tiempos de Jesús que estaba en todo su furor, estaba la lepra. Y mire lo que dice la Biblia, resucitar muertos. Usted y yo, la iglesia, los hijos de Dios, tenemos la capacidad de todo lo que está diciendo Jesús. Echa fuera demonios, vuelve y repite, tienes la capacidad de echar fuera demonios. Mire, como decía la pastora, no trato de ser presumido ni mucho menos. Vamos a ser bibliocéntricos. En estos días nosotros tenemos unos parqueaderos que son las casas de enseguida, y gracias a Dios por esos parqueaderos. Y aquí enseguida de esta casa, a mi derecha, se parquean 4, 5, casi 6 carros. Y un día a las 6 de la mañana me llamó Samuel y estaba yo ahí. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué pasó? No, pastor, ve, acá está el loco. Y digo, no, pues sácalo vos. Y resulta, no, bueno, yo vine, me acomodé, me puse así de negrito como estoy yo así ahora. Y vine la moto, y me paré ahí y le dije, amigo, voy a ir a abrir la puerta. Por favor, te quitas de ahí. Y me dijo, pues abrila pues. Cuando me dijo abrila pues, yo dije, hay problema. No copió a la voz. Y ya mi esposa me había dicho, ese indigente es parado. A ver, en la jerga, parado es uno que saca un cuchillo y te desafía y te invita a pelear. Y si tú no te paras, pues en su defecto te mata. Entonces esa voz me vino a mi mente y yo digo, este man es peligroso, pelea, se para. Entonces yo ya hice uso de la autoridad que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y le dijo, ahora otra cosa, si él se levanta y lo más probable es que yo le casque, a esa hora pasa mucha gente y mucha gente se va a ir en contra de mí. Inmediatamente yo pensé eso y me voy a ganar un problema. La idea era haberlo cogido de noche para que nadie viera si de pronto había algún aleteo ahí, ¿me entiende? No, esa era la idea, pero me cogió a las 6 de la mañana y no, yo no me puedo poner a pelear con ese man aquí. Espíritu de Dios, ayúdeme. Y le digo, te paras de ahí, te vas ya. Y el hombre me volteó a mirar. Y dijo, es que estos manes no dejan dormir, estos ricos, hombre, qué bueno. Y se paró. Y le dije, cuando ya se paró, y no te quiero volver a ver más en este lugar. ¿Ya? Y me dijo, ya me dijiste, no me digas más. Bueno, listo, ya te lo dije. Te vas. Y no ha vuelto hasta el día de hoy. La autoridad que hay en mí, y no quiero ser presumido, y que está en usted. Porque dice la Biblia que Dios me dio autoridad en Cristo Jesús a los 12 discípulos y luego eso transfirió a la iglesia de Cristo. Tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Otro día, por cualquier circunstancia, no puedo entrar en detalle, hubo una pelea. Toca estar pastoreando una pareja. Estaba yo en la casa de ellos y cuando ellos pelean es muy fuerte, fuertísimo. Todos son pesados, personas que han estado en la cárcel y todo eso. Y ella estaba arriba, en el segundo piso, y él estaba abajo. Y ella dijo algo muy pesado y este personaje se enojó. Fue a la cocina y cogió un cuchillo muy largo. Y subió con la intención de agredirla. Yo miré. Y él iba subiendo y yo iba bajando. Y yo me paré así. Cuando él me vio, se cayó en el suelo y se le cayó el cuchillo. Y volvió y me miró y ahí quedó paralizado. La autoridad que Dios nos ha dado a mí y a usted. Y los demonios nos ven. Los demonios saben quién es usted. Los demonios saben, hermanos, quiénes somos en Cristo Jesús.
y no es la persona. Cuando un policía va a minimizar a un delincuente y el delincuente quiere forzar y no se quiere dejar coger las esposas, ¿qué usa el policía? ¿De qué manera? Sí, pero ¿de qué manera usa la fuerza? Él tiene algo, el arma, la pistola, ¿sí? La pistola. Y cuando el delincuente ve la pistola, sabe que hay una fuerza mayor en esa persona que le supera a él. Y ahí lo minimiza por la fuerza que tiene en su arma. ¿Ya? Así mismo tenemos nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, mora dentro de nosotros, y Él es el que hace las cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. ¿Ok? Primeramente, Él nos ha liberado de influencias demoníacas. Existen. Hermanos, eso es tan real, el mundo espiritual es tan real. Hasta el siglo XIX se vino a estudiar lo que era la materia. Apenas en el siglo XIX, John Danton, creo que se llama, y él ahí descubrió apenas que la materia estaba compuesta por cosas, por partículas pequeñas que no se veían. Con un microscopio él empezó a ver la materia y empezó a ver unas, dice que él decía que veía unas, como una bola, unas canicas, bolas pequeñas, y que todo pedazo de materia tenía, las partículas que tenía eran del mismo grande todas. Hasta ahí nomás se vino a descubrir lo que era el átomo. Ahora la ciencia, hay un programa muy bueno, se lo recomiendo para que lo mire, lo vea, y se llama Más allá del átomo. Y recuerde que hay un principio que dice la Biblia en el Génesis, dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, dice la Biblia. Citó la palabra Dios, hágase, y fue hecho. El mundo espiritual, de lo que no se veía, se ha hecho lo que se ve. De la misma ciencia, hermano, hay muchas, la metafísica, la cuántica, todo eso, todas esas ciencias que han estado que están tan avanzadas, ahora tienen que ver en parte con el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como es real el mundo físico, hermanos. Existe. Hay otro sistema fuera de este mundo físico, y allá es donde operan los espíritus, y entonces ellos tienen que buscar personas, meterse en personas para materializarse y identificarse y poder operar en un mundo físico. ¿Ok? Existe, mis amados. El mundo espiritual es real. Dios, cuando hizo al hombre, ¿qué le dio? Autoridad. Multiplicados, eso está en Génesis capítulo 1, yo creo que está en el 17 y 18, si no me equivoco. Mírenme ahí, me ayudan a ver. Y dice que cuando hizo al primer hombre, lo hizo del barro y le dio soplo, espíritu de vida. Insopló, dice por ahí algo, introdujo. Y le dio autoridad sobre la tierra. Multiplicaos, llena la tierra, y le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias, le dio autoridad. Pero el hombre desobedeció y perdió esa autoridad. Pero ahora en Cristo, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. Volvemos al Dios quiere trajo a la tierra a través de Jesús, que el hombre fuera restaurado como fue originalmente en su principio cuando Dios hizo al hombre. Dios quiere que su iglesia camine en autoridad. ¿Ok? Y es muy difícil, hermano, tantas cosas que hay hoy día. Y verdad, nosotros necesitamos una fuerza sobrenatural para poder vivir una vida de éxito sobre esa tierra.
Si usted no tiene eso, hermanos, es difícil. Es muy difícil combatir con las ideologías, con las creencias, con la violencia, con la drogadicción, la prostitución, tantas cosas negativas que rodean esta tierra y que de una u otra manera nosotros nos vemos involucrados muchas veces en estos tópicos, en estas áreas, y necesitamos verdaderamente el poder divino de Dios para poder triunfar en esta tierra. Ahí en Génesis dice que Él nos dio la autoridad. Bueno, vayamos a Marcos. Vamos a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 3. Y voy a leerlo del 9. Del 7 al 12. Mire esto tan hermoso que encontramos en la Biblia. Dice Marcos capítulo 3, versos 7 al 12. Y dice la Biblia: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. ¿Tienes el mapa? Colócalo. De Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Dice que lo seguía una gran multitud, enterada de todo cuanto Jesús estaba haciendo, acudió a él y les dijo a sus discípulos que le tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no le estrujaran, porque había sanado a muchos, hasta el punto de que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle. ¿Cómo diría eso? Imagínense. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les advertía seriamente que no manifestasen quién era él. Mire esta escena tan tremenda. Por eso le pongo, dice, y leyendo yo, dice que toda esta de acá de Sidón, de Tiro, más o menos aproximadamente eran distancia de 161 kilómetros. Y la gente venía. La gente estaba admirada. Jesús, cuando llegó a ese lugar, a ese territorio, trastornó la tierra. Todas las ciudades alrededor sabían, conocían lo que estaba pasando, porque Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos llega a una persona, al corazón de una persona, algo tiene que pasar en la mente de esa persona. Tiene que haber un cambio, tiene que ser notorio ese cambio alrededor de las personas que están con nosotros. Las personas alrededor saben quién es usted, lo conocen, ellos saben. Y eso Dios impactó, Jesús impactó toda esa cantidad de gente. Toda esta gente fue trastornada por lo que decía Jesús, por lo que hacía Jesús. Pero hay algo que me gusta, y Él estaba, dice que empoderó a 12 y estaban con Él, y Él quería que sus 12 vieran todo esto, el poder que Él tenía. Por eso es que la persona debe recibir a Cristo. Inmediatamente una persona recibe a Cristo, ya tiene la vida eterna, ¿ok? Si esa persona muere, se va directamente para el cielo, se salva. Y el Espíritu Santo luego hace un proceso hasta que nos vayamos de aquí de santificación. Algo que yo hablo mucho con la pastora es, hermanos, el arma, ¿usted sabe cuál es el arma más letal para los espíritus, para los demonios? Vivir en santidad, no más. Vivir en santidad.
Santos como tal no vamos a estar. La palabra santo no es como lo creemos, es apartado, una persona apartada, ¿ya? Pero es nuestro menester cada día tratar de vivir vidas que le agraden a Dios, ¿ok? Esa es la idea que tenemos que tener presente. Y mire, en Marcos, vamos a Marcos 4:9. Y dice la Biblia, y le decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ya hay gente que no quiere oír, hermanos. Hay gente que está viendo, hermanos, las cosas que están pasando ahora mismo. Usted puede estar ahí, hermano, y no creer. Ese es, cuando usted estaba ahí, pastora, inmediatamente yo dije, mire cómo es Dios. Este pasaje que yo voy a dar es el que usted estaba predicando ahora. Hay personas que no quieren oír, mire, que no quieren entender porque no se disponen. Porque si algo quiere Dios es manifestarse al ser humano. Por eso Él se hizo hombre y vino a la tierra. Y les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, dice la Biblia, los que le rodeaban con los 12, o sea, Él estaba con 12. Recuerde que Él venía de predicar las multitudes. Entonces hubo otro grupo, aparte de los 12, que se quedó con Él, con Jesús, porque creyeron. Y mire lo que Él les dice. Le preguntaron sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Hay gente que no entiende el misterio del reino de Dios, que hay otra vida fuera de esta vida física, que hay otro sistema en el cielo, hay ciudad lindas, hermosas, hay vida, hay cantidades de seres vivientes, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que sigan mirando, pastora, vean pero no perciban estupor, y por mucho que sigan escuchando, oigan pero no entienden, no sea que se conviertan y se les perdone. Mire, y voy a enseñarle algo aquí. Vamos más adelantico a ese mismo 33, Lucas 35, dice, aquel mismo día al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Les dijo que pasaran al otro lado. Jesús va llevando a sus discípulos, los llamó, los comisionó, les dio autoridad, venían las multitudes, sanaban y ellos estaban ahí mirando, ¿ya? Después les dice, pasemos al otro lado. Déjeme el mapa, por favor. Quiero terminar aquí. Jesús estaba aquí. Toda la multitud de todos los lugares venían y Él los sanaba, los sanaba, quitaba dolencias, les quitaba la lepra, expulsaba demonios. Estaba en este lugar. Perdóneme que reitere esto, yo estuve aquí, por estos lados del mar de Galilea. Y entonces Él les dijo en el capítulo 4:31 de Marcos, pasemos al otro lado. Probablemente estaba aquí y pasaron acá. ¿Ya? Pasaron al otro lado. Y mire, les dice, aquel mismo día al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Jesús, quiero llevarlos a algo, ¿sí? Para que haya liberación tenemos que practicar algo. Entonces Jesús estaba ahí y les dijo, pasemos al otro lado. Y en el 41, ya saltando al 41, dice, bueno, entonces ahí más adelante se ve una escena, pasar el lago, la Biblia lo llama mar, pero realmente es un lago. Entonces dice la Biblia, no les voy a leer ahí para que vamos terminando, Jesús se embarca con ellos y dice que Jesús cuando se sube a la barca se va a la popa. Parece ser la popa es la parte de atrás del barco, la popa a la adelante y babor es la izquierda. Entonces dice que se fue a la parte de atrás del barco y dice que cuando va pasando el barco hizo una bonanza muy grande, ¿ok?
Y dice que era tan grande el viento se agitó y el mar, que el barco ya se hundía. Y los discípulos sintieron temor y fueron donde él: Señor, nos hundimos. Y él se levantó. ¿Y qué hizo Jesús? Con la autoridad que tiene Jesús, dijo a los vientos que se callaran y al mar que se quedara quieto. Y mire, los discípulos, quiero enfatizar en esto, ya habían visto que había echado fuera demonios, que había sanado, que tenía dolencia, que había hecho muchas cosas, muchos prodigios, muchos milagros había hecho Jesús. Y mire los discípulos como terminan aquí en el 4:41. Mire, le dice, ellos se aterraron. ¿Quién? Los discípulos que estaban en la barca, que iban al otro lado. Ellos se aterraron mucho y decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen, hermanos? Hasta el viento y el mar le obedecen. Para nosotros ser libres de cualquier cosa, ¿qué es lo que necesitamos? Creer, hermanos. Creer, que es el equitativo, el equivalente a tener fe. Y mire ellos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues es Dios, hermanos. Pero ellos no creían. Y así hay veces nos pasa a nosotros los cristianos. Hay veces estamos aburridos, deprimidos, cansados, endeudados, tristes, no me quieren, yo soy el más feo. Bueno, tantas cosas. ¿Por qué? Porque no creemos. Para que Dios, mire, termino en esto. Iba a tocarle algo del gadareno que tocó mi hermano Eliel, pero ya no alcanzamos. Ahí en eso hay cantidades de cosas, hermanos, en los cerdos, hay una cantidad de cosas en cuanto a liberación, no alcanzamos. Pero mire, termino diciendo esto, ¿sí? Si usted ve la fe del siervo del centurión, ¿qué fue lo que más le agradó a Dios del centurión? No he hallado tanta fe en Israel. Creía. Si usted ve a la mujer con el flagelo, 12 años con el flujo de sangre, si tan solo tocare el bordo de su manto, si tan solo, ¿sí? Y dijo Jesús, ¿quién me apretó? Y le dicen los discípulos, Señor, pero ¿cómo que quién te apretó si es que estás en una multitud? No, yo sentí que alguien me tocó porque yo sentí poder. La mujer de flujo de sangre, si tan solo tocare el borde de su manto. Y la otra escena, cuando dice que había un paralítico y estaba en una camilla, y era tanta la gente que creía, Jesús estaba dentro de una casa, y dice que quitaron el techo y bajaron a ese hombre en esa camilla. Yo me imagino esa escena. Quitar el techo de una casa, una camilla, eso es algo muy difícil. Una persona pesa mucho, alzarla, llevarla al techo con escaleras y después bajarlo allá donde estaba Jesús. Entonces eso me hace ver a mí, según los textos, que una de las cosas para que usted sea libre, no sé qué tenga usted puede estar deprimido, puede estar en ruinas, puede tener un espíritu que le atormenta, no sé qué tenga usted, hermanos, pero una de las cosas que más le agrada a Dios es que le creamos para que haya liberación, hermanos. Es creer y creer en el poder que tiene Jesús. Para Jesús, para Dios, para Papá Dios, no hay nada imposible. Él en un abrir y cerrar de ojos puede hacer lo que no se ha hecho en muchos años. Él en un abrir y cerrar de ojos puede hacer lo que muchos cirujanos, neurólogos, cardiólogos no han podido hacer. Él en un abrir y cerrar de ojos puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios y tiene dominio. Toda rodilla se doble de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla un día, no ahora, más adelante, se doblará ante el poder que tiene Dios, Papá Dios. Entonces, mis amados, para poder querer algo,
Tenemos que creer, hermanos. Es creer. Solamente creer en Él. Que no hay trabajo, sí hay trabajo. Que no hay dinero, sí hay dinero para los hijos de Dios. Porque de Él es el oro y todo lo que hay en la tierra. Y Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nos dio una promesa. Él va a estar con nosotros y Él tiene poder. Él es poderoso, Él es el Dios del universo. Él es el Dios que ha hecho todo. Y Él a través de su Hijo nos ha dado autoridad y poder. Y tenemos autoridad y poder todo aquel que crea en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ok? Póngase de pie y vamos a orar. Y cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Yo no sé qué tenga usted, mi amado, mi amigo, si ha venido por primera vez, pero cierre sus ojitos y haga este ejercicio. No sé qué tenga usted, no sé. Y órele a Dios. Dios es real, hermanos. Dios existe. Y pídale a Papá de los cielos, o quizás usted no sabe orar, ha venido por primera vez, no sabe, no sé, pero Dios lo sabe. Y dígale al Señor, ahí no lo vaya a decir en voz alta, pero órele ahí a Dios, al Padre de los cielos, y dígale su situación. Y dígale que usted quiere ser libre de este flagelo, de esta situación. Ore con Él, pídale, Él es bueno. Vea, hermanos, si algo quiere hacer Jesús, es obrar en su vida, cambiarlo, transformarlo. Él tiene un plan maravilloso para su vida. Él tiene planes para usted. Y dígale, Señor, estoy delante de ti. Y mi problema es este. Dice la Biblia que antes de que usted diga la palabra, Él ya lo sabe, pero Él quiere. Cuando usted lo confiesa, es que usted tiene fe, que usted quiere ser libre. Libre de tantas cosas, hermanos. Padre, esta es tu iglesia, Señor. Y tu palabra me dice, Señor, que tú nos has dado autoridad, Señor, sobre muchas áreas sobrenaturales. Pero en Cristo Jesús tenemos autoridad, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de este pueblo, Señor. Tú les conoces sus luchas, sus flagelos, todo, Señor. Y yo te pido que tú obres, Espíritu Santo, en ellos, Señor. Obra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde hay fe, ahí tú obras, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es refrigerio para nuestras vidas, Señor. Y permítenos, amado Dios y Padre Celestial, siempre ser bibliocéntricos, lo que la Biblia habla acerca de mí, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te adoramos y despedimos a todas las personas en internet. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo, que Dios traiga sanidad divina sobre sus cuerpos, que Dios les restaure, que Dios les multiplique, que Dios los prospere. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.